Padre, te damos gracias este día por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque te tenemos a ti, porque nuestra vida depende de ti, nuestra confianza está en ti y tú eres más que suficiente, Dios. Tú eres el Dios más que suficiente. Eres el Dios grande que sostiene nuestra vida y te damos gracias, Padre, por revelarte a nosotros, por manifestarte a nosotros, y en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos revele todo lo que Cristo ya compró para nosotros, y gracias por manifestar tu amor en medio de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Padre Celestial. Y cuando Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado hablando a nuestra vida, Dios ha estado hablando a nuestro corazón, pero cada vez que Dios trae una revelación a tu vida, cada vez que tú comienzas a honrar a Dios, a valorar a Dios, a darle la importancia a Dios que Él merece en tu vida, el enemigo siempre va a tratar de que tú comiences a no estimar, a no valorar la palabra de que Dios te ha dado, y va a tratar el enemigo de que tu atención se enfoque en diferentes actividades, en diferentes cosas, en diferentes distracciones, porque Dios te ha dado una palabra, pero el enemigo siempre quiere robar esa palabra que Dios te ha dado. Es por eso que es tan importante que tú tengas cuidado de no caer en el engaño del enemigo, que siempre te va a querer hacer fallar o te va a mentir de que lo que Dios te ha hablado no va a acontecer en tu vida. Pero aquí el factor determinante: Dios te ha dado una palabra, Dios ha hablado a tu vida. El enemigo trata de que tú no pongas tu enfoque y tu atención en lo que Dios te ha dicho, pero aunque el enemigo está tratando de jalar tu atención para no poner tu enfoque y tu valor en Dios, el que determina qué va a acontecer en tu vida eres tú. El que determina en qué se va a enfocar eres tú. Y tú eres la persona que va a tú eres la persona que va a determinar si tú le haces caso al enemigo, tú le vas a restar importancia a lo que Dios ha hablado a tu corazón. Cuando tú le haces caso al enemigo, a sus engaños, cuando tú le haces caso de que te hace fallar, de que te hace cometer errores, ¿sabes lo que sucede? Es que tú le restas importancia a lo que Dios te ha hablado. Pero las buenas noticias son de que tú eres el factor que puede volver a darle importancia a Dios con su palabra a tu vida. Y tú puedes renovar y restaurar las cosas que Dios ha hablado a tu vida. Y yo creo que si tú has cometido ese error de permitir que el enemigo, de haberle hecho caso al enemigo y haber permitido perder el valor y la importancia de la palabra de Dios, hay buenas noticias para ti. Tú puedes orar a Dios y decirle: Dios, perdóname porque he valorado más otras cosas en vez de valorarte a ti. Perdóname, Dios, porque he valorado lo que personas me dicen en vez de valorar lo que tú me dices y lo que tú has hecho en mi vida. Perdóname, Dios, por darle importancia a cosas, por engrandecer cosas como mi negocio o mi familia o de haberle dado prioridad a otras cosas en mi vida. Pero Dios, yo retomo y yo te doy a ti el valor que tú mereces en mi vida. Yo quiero y yo te voy a dar a ti el valor que tú mereces en mi vida. Porque los pensamientos de Dios, la palabra que Dios te ha dado, lo que Dios ha hablado a tu corazón, no ha cambiado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 29. Si tú tienes tu Biblia, ahí dice Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo es lo que Dios no es el que dejó de dar a tu vida? Dios no es el que dejó de dar a tu vida amor, o dejó de dar a tu vida provisión, o dejó de dar a tu vida unción, poder. No, eres tú el que ha dejado de recibir.
¿Por qué has dejado de recibir? Porque has olvidado y has puesto tu enfoque y tu atención en cosas que el enemigo ha usado para distraerte, para que tú le pongas valor a esas cosas. Y todo eso, ¿qué conlleva? Cuando tú como hijo de Dios o tú como hija de Dios comienzas a darle valor a cosas, comienzas a darle valor a personas, comienzas a darle valor a las cosas físicas, a los bienes materiales, ¿sabes lo que va a pasar en tu corazón? Que poco a poco vas a comenzar a olvidar lo que Dios es para ti. Poco a poco vas a comenzar a olvidar y a desestimar lo que Dios ha hecho en tu vida, te ha dicho para tu vida. Y esto es lo que Dios llama en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es algo que tú no te tienes que sentir mal si tú has dejado tu primer amor, pero no te tienes que mantener ahí alejado de tu primer amor. Aquí es algo que es tan importante que tú sepas que el factor que determina qué va a acontecer en tu vida eres tú. Tú eres el que puede tomar la decisión y de decirle a Dios: Dios, perdóname porque he olvidado mi primer amor, pero voy a retomar lo que tú dices. Voy a retomar y agradecerte por lo que tú has hecho en mi vida, Dios. Te voy a agradecer porque tengo la vida eterna. Te agradezco, Dios, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te agradezco, Señor, porque soy tu hijo. Te agradezco, Señor, porque tú vives en mí. Te agradezco, Dios, porque tu Espíritu Santo vive en mí, porque el Padre Celestial vive en mí. Te agradezco, Dios, porque hoy yo tomo la decisión de regresar y mantenerme contigo en ese primer amor que tú has dado para mi vida. Y tú tienes que comenzar a recibir cada palabra que Dios ha hablado y cada palabra que está escrita en este libro. Tú tienes que comenzar a recibirlo para tu vida. Tú tienes que comenzar a recibir cada palabra que Dios ha escrito en su Biblia, cada palabra que está escrita en la Biblia. Esta palabra es para tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es comenzar a recibir esta palabra viniendo directamente del corazón de Dios y recibirlo por fe. No importa en qué situación te encuentres en este momento, no importa en qué situación crítica estés de tu vida, todos en algún momento de su vida, en algún momento de nuestra vida, vamos a vivir situaciones críticas, vamos a recibir situaciones fuera de orden, vamos a recibir circunstancias en nuestra vida, pero la pregunta es: ¿cómo vamos a responder a esas situaciones críticas? ¿Cómo vamos a responder a las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor? Tú tienes dos opciones. Como tú puedes ponerte a llorar, ponerte a quejar, poner a decirte pobrecito de mí, o tomas la decisión que tomó el rey David de decir: me voy a fortalecer en Dios, me voy a refugiar en Dios. Y aquí hay un hombre en la Biblia llamado David, y vamos a ir a la Biblia, al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 30. Y fíjate que aquí está la vida del rey David. Versículo 6 dice: tú, si has leído la Biblia, si estás familiarizado con esta historia, yo quiero que tú y yo podamos ver la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre joven que fue ungido para ser rey de Israel cuando tenía 17 años. Pero aquí en donde nos encontramos en Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6, ya habían transcurrido casi 13 años desde que lo habían ungido como rey y aún no estaba en la posición de rey. Al contrario, durante estos 13 años que llevaba de haber sido ungido, después de haber sido ungido, lo único que él había tenido es persecución
por parte del rey que estaba en ese momento llamado Saúl. Lo único que él había sufrido es problemas tras problemas tras problemas, circunstancias tras circunstancias, y se tuvo que ir a refugiar al territorio de sus enemigos. Se tuvo que ir a refugiar al territorio de sus enemigos. Y en ese momento él está en problemas, en situaciones difíciles, y por si fuera poco, ahora se encuentra con un gran problema de que llega a la ciudad donde él estaba y su familia ya no está porque había sido secuestrada. Le llevaron sus bienes, ya no tiene bienes, y ahora los que lo han acompañado durante toda su caminar, ahora estos hombres que el rey David les había dado, los había entrenado, les había dado bienes, los había ayudado, ahora todos estos hombres se ponen en contra del rey David. Y dice el versículo 6, y David se angustió mucho. David se angustió mucho, está en la época y está en la etapa más crítica de su vida David. Quizás como tú te puedes encontrar en este momento, o como quizás en algún momento de tu vida te has encontrado o te encontrarás en una etapa tan crítica de tu vida. Quizás en este momento, por todo lo que está pasando a tu alrededor, estás viviendo algo que nunca antes habías vivido, y quizás te encuentras en una situación como la de David, que dice que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno estaba así porque había perdido a sus hijos y a sus hijas. Pero fíjate lo que hizo David. David no dijo, pobrecito de mí. David no dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios me ungió, si soy llamado por Dios, ¿por qué me sucede esto? Mejor ya me muero, mejor ya que me maten estos hombres. Fíjate cómo David tomó la decisión correcta. David tomó la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Aquí tú y yo tenemos que darnos cuenta de algo. Tú y yo tenemos a Dios. Tú y yo no estamos sin Dios. Tú y yo no estamos sin esperanza. Y aunque a veces llega a abrumarte tantas cosas en tu mente, o a veces llega tal abrumación a tus emociones, o esta abrumación llega a tu cuerpo, tienes que oír a la voz del Espíritu Santo. Tienes que oír la voz de Jesús que te dice, hijo, yo estoy contigo y tú me tienes a mí. Eso fue lo que hizo David. Él dijo, yo tengo a Dios, yo me voy a fortalecer en Dios. Aleluya. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, fortalecernos en Dios en el peor momento, en el momento más crítico de nuestra vida. No es el final. Tenemos a un Dios que está listo para que tú y yo nos fortalezcamos en Él y nos refugiemos en Él. Fíjate lo que dice David. Él se fortaleció en Dios. Y en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod era un pectoral que usaba el sumo sacerdote, y ese pectoral contenía piedras, y David pidió el éfod para que él se lo pusiera. Tal vez él pidió el éfod porque él sabía que allá había ciertas piedras en ese éfod, y entonces Dios podía hablarles a través de esas piedras. Dios podía hablarse con el sumo sacerdote. Eso es un símbolo. El día de hoy nosotros tenemos más que un éfod. Nosotros tenemos la roca espiritual llamada Jesucristo. Ese éfod y esas piedras pueden simbolizar el día de hoy que nosotros tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios. En el momento que estás viviendo, tú necesitas fortalecerte en la palabra de Dios. No es el tiempo. Yo sé que quizás es un momento, llegan momentos en nuestra vida donde no tenemos ganas,
donde no tenemos ánimo, donde tenemos que hacer de tripas corazón, como dicen, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y dejar a un lado las cosas que te están agobiando y dejar a un lado las cosas que te están presionando, y tú tienes que ir a la palabra de Dios y fortalecerte en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el primer recurso para fortalecerte. Porque David dice que se fortaleció en Dios. Hoy en día tú y yo nos fortalecemos en Dios a través de su palabra. Otra manera de fortalecernos es a través de orar en lenguas. Es a través del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. La segunda parte dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El hablar en lenguas es otra manera de fortalecernos en Dios. El fortalecernos en Dios, dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, y si tú has recibido la llenura del Espíritu Santo, que es un regalo para todos los hijos de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo es un regalo para todos los hijos de Dios. Dice el libro de Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es un regalo para cada hijo de Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es pedir este regalo. Y Dios te va a dar este regalo del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando todos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a comenzar a hablar un lenguaje que no es aprendido en una escuela de idiomas, no es tu lenguaje nativo, pero es un lenguaje del cielo, es un lenguaje sobrenatural. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú comenzarás a hablar en nuevas lenguas. Fíjate cómo dice, alguien que es lleno comienza a hablar en lenguas. Y si tú en este momento tú no eres lleno del Espíritu Santo, si en este momento tú no tienes el lenguaje de las lenguas, yo voy a orar una oración contigo en este momento. Y si tú en algún momento hablaste en lenguas, pero has dejado de hablar y has dejado de ejercer y de fluir con el don que Dios te ha dado, hoy tienes nuevamente que regresar y fluir al don y al regalo que Dios te ha dado. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas, haz conmigo esta oración. Vamos a orar en español, y después de orar en español vas a comenzar a mover tus labios, y no vas a orar ya en español, pero una lengua celestial llamada nuevas lenguas va a salir de tus labios, y Dios te ha llenado con su Espíritu Santo. Así que di conmigo esta noche: Señor Jesús, tu palabra dice que si yo te pido el Espíritu Santo, tú me lo das. Y yo te pido hoy, lléname de tu Espíritu Santo. Yo recibo hoy la llenura del Espíritu Santo en mi vida, y yo creo que lo tengo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora comienza a mover tus labios, y el poder de Dios va a salir de dentro de ti, porque Él ya te ha llenado con su Espíritu Santo. Y comienza a hablar, a mover tus labios. Obra celebrendro bro, hablande rebre cotoro bro siribri, bro canda rabra telebrendro bro, bra celebre cotoro bro shiribriro bro, abrande rebre cotoro bro siribriro bro. Comienza, sigue, no tengas temor, no tengas pena, sigue hablando en este lenguaje celestial que Dios te ha dado.
Obra sibri cobroshi, abrande rebre cotoro brondrebre, bro celebrero brondrebre, coro brondrebre. Oh, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo ha llenado tu vida. El Espíritu Santo te ha dado este lenguaje de las lenguas, y ese lenguaje nunca se va a ir de tu vida. Ese lenguaje siempre va a estar en tu vida, y lo único que tú tienes que hacer es comenzar a hablar este lenguaje. Porque dice la Biblia que cuando tú y yo hablamos este lenguaje de las lenguas, dice, nos edificamos a nosotros mismos, nos fortalecemos a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? El orar en lenguas es un paso de fe. El orar en lenguas es sumergirte en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces tu mente te va a decir, no sabes lo que estás orando, ¿para qué oras? Ni siquiera entiendes lo que estás orando, ¿para qué oras? Pero tú no tienes que permitir que esos pensamientos te limiten y te impidan orar en lenguas. Porque cuando tú estás orando en lenguas, tú estás orando y estás entrando a esas profundidades de la fe, que aunque tú no entiendes lo que oras, aunque tú no entiendes lo que oras, aunque tu mente no entiende lo que oras, pero tú estás orando en lenguas la perfecta voluntad de Dios, y tú estás entrando y penetrando ese mundo de la fe y estás siendo fortalecido en tu fe. Aleluya. Eso es lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, que dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El rey David no tenía este privilegio de orar en lenguas. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido todavía, y todavía no había venido el Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos ese privilegio de fortalecernos en la palabra, como lo hizo David, y fortalecernos en el hablar en lenguas, como lo hemos aprendido en 1 de Corintios, que dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El rey David se edificó y se fortaleció en la palabra. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, que tenemos que regresar a la honra por la palabra de Dios. Así como lo aprendimos la reunión pasada, que el apóstol Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Y vimos que la palabra honrar y la palabra glorificar es un sinónimo, es lo mismo. Y que tú y yo tenemos que regresar a honrar, a valorar, a estimar, a poner en alto, a apreciar, a que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Aleluya. La palabra de Dios es lo más importante en mi vida. Tú y yo tenemos que llegar a este punto de valorar, de honrar, de estimar por encima de todo. Estimar por encima de todo. David estimó a Dios por encima de que lo iban a matar, por encima de que no tenía su familia, por encima de que no tenía sus bienes, por encima de que lo querían asesinar. David estimó, puso en alto la palabra de Dios y puso en alto a Dios, y Dios honró. Dios honró a David, y David, estando con Dios, le dijo a Dios, David, Señor, ¿debo de ir y perseguir a mis enemigos? Y Dios le dijo, sí, ve y persigue a tus enemigos. Y lo que parecía que era el peor día de David se convirtió en el mejor día de su vida, porque Dios le dio la victoria. Y David recuperó a su familia, recuperó sus bienes, recuperó, aleluya, trajo aún un botín mayor, y la gente estaba contenta. También sus hombres, sus guerreros estaban contentos porque habían recuperado a su familia. Tú y yo tenemos que no darnos por vencido. Tú y yo tenemos que no renunciar a las promesas que Dios nos ha dado, a la palabra que Dios nos ha dado. No renuncies, no te rindas. Dios había ungido al rey David 13 años atrás, y David no había visto que esto se fuera a manifestar. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te da una palabra a tu vida, cuando Dios habla una palabra a tu vida,
vida, esa palabra está cargada de cumplimiento. Esa palabra se va a cumplir en tu vida. Y podemos leer la vida de David, y cuando él regresó de haber ido a recuperar el botín y a recuperar a su familia, cuando él regresó a su ciudad, dice que oyó noticias de que había muerto el rey Saúl en una batalla y que ahora él tenía que ir para tomar su lugar como rey en el pueblo de Israel. Aleluya. Qué tan importante es que tú y yo nos mantengamos firmes hasta el fin con la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera rendido en esa situación? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera renunciado en ese momento a la palabra que Dios le había dado? ¿Sabes qué? Si él hubiera renunciado y se hubiera dejado matar, él no hubiera ocupado el lugar de rey que Dios ya había destinado para él. Tú estás como David a lo mejor, pero David estaba a 24 o 48 horas de sentarse en el trono como un rey cuando le vino este peor problema en su vida. Oh, no te desanimes, no te rindas, no tires la toalla. Quizás estás como David a 24 o 48 horas de ver el cumplimiento de la palabra que Dios ha dado a tu vida. Quizás estés a un metro de lo que Dios te ha dicho y te ha hablado para tu vida. Así que mantente estimando, valorando, honrando la palabra que Dios te ha dado. Porque muchas veces no somos más fuertes en la fe porque no hemos honrado la palabra. Porque no hemos valorado la palabra, porque no hemos estimado la palabra. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos recuerde todo lo bueno que Dios ha sido para nosotros. Tenemos que decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, recuérdame todas las victorias que yo he tenido con mi Dios. Recuérdame cada palabra que Dios me ha dado y cómo se ha cumplido. Y cuando tú comienzas a hacer eso, cuando quizás no tienes ganas de hacerlo, cuando quizás no tienes ánimo de hacerlo, cuando quizás en tus emociones no quieres hacerlo, pero tú comienzas a dar un paso de fe y comienzas a engrandecer a Dios. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer en el peor día que tengamos, en la circunstancia más difícil, en el peor momento que estemos viviendo. No es el tiempo de llorar, no es el tiempo de rendirse, no es el tiempo de tirar la toalla, es el tiempo de engrandecer a Dios, es el tiempo de estimar su palabra, es el tiempo de poner en alto a Dios, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de engrandecer a Dios, de exaltar a Dios, de estimar a Dios sobre cualquier cosa, ¿sabes lo que va a pasar en tu vida? Que el Espíritu Santo te va a comenzar a recordar las victorias que has tenido con Dios, y fe surgirá de tu corazón, y entonces tú tendrás una fe, aleluya, tendrás una fe fuerte, aleluya, porque cuando tú y yo honramos a Dios y glorificamos a Dios, nuestra fe se intensifica. Cuando tú y yo exaltamos a Dios, cuando tú y yo engrandecemos a Dios en lo que Él es de grande para nuestra vida, nuestra fe se intensifica. Y cuando nuestra fe se intensifica, ¿sabes lo que va a pasar en nuestro corazón? Que va a surgir ese espíritu de fe que va a decir: todo es posible al que cree. Aleluya. Como dice Marcos capítulo 9 versículo 23, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Cuando tú escucha bien lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta temporada que están viviendo, en esta situación que se está viviendo a nivel mundial, tú no estás solo, hijo, tú me tienes a mí, y tienes que comenzar a hacer lo que David hizo, tienes que comenzar a hacer lo que Abraham hizo, a engrandecer a Dios, glorificar a Dios. Dice la Biblia que Abraham, Romanos capítulo 4 versículo 20, aquí vemos la vida de otro hombre. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice:
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le dio una palabra a Abraham. Y dice la Biblia que Abraham no dudó de la palabra que Dios le dio. Abraham estimó, valoró, honró, apreció la palabra que Dios le dio. Y aquí vemos que dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. ¿Cómo nos fortalecemos en fe tú y yo como hijos de Dios? ¿Cómo nos fortalecemos en fe tú y yo? Dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Y hemos aprendido que la palabra gloria es la palabra estimar. Es la palabra honra, es la palabra valor, es la palabra apreciar. Así que Abraham valoró, Abraham apreció, Abraham estimó, Abraham puso la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Él puso la palabra y dice que se fortaleció poniendo la palabra en primer lugar, honrando la palabra en primer lugar, valorando, estimando la palabra en su vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, darle a la palabra el valor que la palabra tiene para nuestra vida. Necesitamos llegar a un punto en nuestra vida de otorgarle a la palabra la importancia y el valor que tienen para tu vida y para mi vida. Cada uno de nosotros determina la importancia y el valor que le va a dar a la palabra de Dios. En este momento que tú estás viviendo, tú tienes que decir con tus labios, no solamente con tu mente, pero tienes que decir con tus labios: tú eres lo más importante, Dios, en mi vida, que este problema de dinero. Podrás decirlo en voz alta. No sé cuál sea el problema que estés pasando ahorita, no sé cuál sea la circunstancia que estés viviendo ahorita, pero tú tienes que valorar y darle la importancia a la palabra que tiene en tu vida. Y tú por eso puedes decir: tú eres más importante, Dios, que este problema de dinero. Tú eres más importante, Dios, que este problema matrimonial. Tú eres más importante, Dios, que la dificultad en esta relación. Tú eres más importante, Dios, que esta crisis de salud. Tú eres más importante, Dios, que esta crisis de trabajo. Tú eres más importante, Dios, que cualquier cosa. Tú eres maravilloso, Dios. Y cuando tú comienzas a decir eso, y cuando tú comienzas a honrar a Dios, a valorar a Dios, a estimar su palabra, y dices verbalmente, fíjate, lo tienes que decir verbalmente: tú eres más importante que cualquier problema que haya venido a mi vida. Dios, tú eres más importante que cualquier situación que estoy enfrentando. Y cuando tú dices eso, tu fe se intensifica. Tu fe se intensifica. Yo sé que en este momento el espíritu de fe está fluyendo desde tu interior. Aleluya. El espíritu de fe se está moviendo en tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú estás valorando. Estás dándole a la palabra el valor que esta palabra tiene para nuestras vidas. Necesitamos, escucha bien, lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Necesitamos darle el correcto valor a las cosas. Necesitamos darle el correcto valor a las cosas. Te quiero contar un ejemplo. Te quiero contar algo que sucedió en una tienda de autoservicio. Dicen que una persona entró a una tienda de autoservicio en la noche, y la razón por la que entró no fue para robarse algo, pero entró para cambiarle el precio a los productos de esa tienda y alterar el valor de lo que costaba cada producto de esa tienda. Si había un horno de microondas que costara $200, él ponía $8. Si había una esponja en la tienda que costaba $8, la persona ponía $200. Quiere decir que él alteró el valor de los productos de esa tienda, y al día siguiente empezaron a vender en esa tienda y nadie se dio cuenta de que los precios estaban alterados. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque es lo mismo que el enemigo ha venido a hacer en nuestra sociedad.
Es el enemigo, el diablo, ha venido a alterar el valor que le ha puesto a las cosas. El enemigo ha venido a alterar los valores. Ha puesto el enemigo más valor en las cosas materiales, en los bienes de este mundo, y ha dicho que Dios no tiene valor. El enemigo ha venido para alterar el valor de las cosas para nosotros. Eso es lo que ha hecho el enemigo en esta sociedad en la que vivimos. El enemigo ha venido a que lo que es insignificante sea tan valioso. Pero sabes, aquí es algo que yo veo como una buena nueva. Es que el que define qué valor le va a dar a las cosas, el que define a quién le va a dar valor en su vida, eres tú y soy yo. No tenemos que caer en el juego que el enemigo ha hecho en esta sociedad de magnificar lo insignificante y dejar de darle valor a lo que realmente es importante. Necesitamos nosotros darnos cuenta que las cosas físicas en realidad no son tan importantes. Que los bienes materiales en realidad no son tan importantes en comparación con la eternidad. Tienes que llegar a un punto en tu vida, y yo creo que de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, tenemos que reflexionar que las cosas materiales se pueden terminar en un momento. Que las cosas materiales se pueden acabar en un día, pero lo que realmente es importante es la eternidad. Lo que realmente es importante, es Dios. Dios es lo que más importa. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida, que lo que más importa es Dios. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida de darnos cuenta de que el valor más importante es Dios en nuestra vida. A fin de cuentas, lo más importante en mi vida es Dios. Porque todo lo que está a mi alrededor se va a quedar en esta tierra. Pero yo voy a tener mi relación con Dios en esta tierra y cuando ya no esté en esta tierra. Que podamos darnos cuenta que nuestra relación con Dios es lo único que importa. Nuestra relación con Dios es lo único que importa. Y por eso tenemos que valorar nuestra relación con Dios. Y la manera en que nos relacionamos con Dios es a través de su palabra. Es a través de su palabra, a través del Espíritu hablando en lenguas, a través de adorarle, a través de cantarle, a través de hacer las instrucciones que Él nos diga en nuestro corazón. Al final de cuentas, tenemos que llegar a este verdadero valor, que lo que realmente importa, que lo que realmente es valioso, es mi relación con Dios. Y que por eso lo valoro. Y que por eso valoro mi relación con Dios. Por eso valoro y estimo su palabra. Antes que cualquier cosa. Antes que cualquier persona. Es más importante para mí lo que Dios me dice que lo que me diga cualquier persona, por muy en lo correcto que esté. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice a mi corazón es lo más valioso para mi vida. Porque Él me ama y Dios nunca me va a decir nada que vaya a dañar mi vida, o vaya a dañar a mi familia, o vaya a dañar a mis hijos, o vaya a dañar a mis familiares. Dios siempre me va a decir lo que es mejor para mi vida, lo que es mejor para mi familia, lo que es mejor para el negocio, lo que es mejor para el ministerio. Dios siempre me va a decir lo que es mejor. Por eso tenemos que estar en ese punto. Lo más valioso es mi relación con Dios. Y por eso lo valoro. Y por eso lo practico todos los días. Mi relación con Dios no es de jueves, no es de viernes, no es de miércoles, no es de domingo solamente. Mi relación con Dios es lo más valioso que tengo que practicar constantemente todos los días. Y si yo practico esta relación con Dios todos los días, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a estar lleno de Dios.
que vas a estar recibiendo y conectado a la paz, conectado al gozo, conectado a la salud, conectado a la provisión, conectado a la unción, conectado al poder. Y cuando tú tienes esa relación constante con Dios, tú estás lleno de Dios, y una persona llena de Dios, donde quiera que va a vertir de esa llenura a otros. Cuando tú y yo tenemos esta relación constante con Dios, porque lo valoramos, porque lo apreciamos, porque le hemos dado a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida, tu vida nunca va a volver a ser la misma, porque tu vida va a responder a lo que Dios te está diciendo, y el Espíritu Santo siempre te va a recordar la decisión que tú tomes este día. Así que hoy toma la decisión de que Dios sea lo más importante en tu vida, que tu relación con Él sea lo más importante en tu vida. Voy a hacer 2 oraciones más. La primera es que si tú le has dado más valor a cosas, a personas, a empresas, a negocio, a tu trabajo, en vez de darle el valor a Dios, voy a orar contigo una oración. Y vamos a decir esta oración: perdóname, Jesús, perdóname, Padre Celestial, porque yo he permitido darle valor y porque he puesto otras cosas y a otras personas en primer lugar antes que a ti, Dios. Pero hoy tomo una decisión, que tú eres el primer lugar en mi vida, que mi relación contigo, Dios, es lo más importante para mi vida, y que voy a valorar esa relación contigo, y que tu Espíritu Santo me va a recordar que es una relación que tengo constantemente contigo todos los días de mi vida, Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás revelándote a mi vida, y gracias porque constantemente tú me has dado amor, me has dado paz, me has dado salud, me has dado provisión, me has dado libertad, Dios. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú eres primer lugar en mi vida, porque tu palabra es lo más valioso en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tú no puedes tener una relación con Dios si tú no tienes a Jesús en tu corazón. Porque tener una relación con Dios no es a través de un intermediario, no es a través de una iglesia, no es a través de una persona que le habla a Dios por mí. No, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y la manera en que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros es recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que yo te invito este día, que si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy lo hagas el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. ¿Y cómo lo haces Señor de tu vida? Con una oración, invitándolo a tu corazón y diciéndole: Jesús, Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tomaste mi lugar en esa cruz y que ahora resucitaste por mí. Jesús, te doy gracias porque hoy vienes a mi vida, vienes a mi espíritu y me das un nuevo espíritu, y hoy escribes mi nombre en el libro de la vida, y tu Espíritu Santo me enseña toda mi herencia como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú has hecho esa oración, ten por seguro que ahora eres un hijo de Dios. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios que puede tener y tiene la relación con Dios directamente. Y ahora
Eso tiene que ser lo más valioso y lo más importante para tu vida, porque ahora tú ya no eres la misma persona. Un espíritu nuevo hay dentro de ti. No hubo un cambio en tu mente, no hubo un cambio en tu cuerpo, pero hubo un cambio en tu espíritu. Una parte de ti llamada espíritu ha nacido de nuevo y en tu espíritu vive Dios. Y ahora tú tienes que comenzar a poner los pensamientos de Dios en tus pensamientos. ¿Para qué? Para que tú puedas caminar en la plenitud que Dios ha comprado para tu vida. Que Dios te bendiga y gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por revelarte a nuestra vida. Te damos gracias por revelarte a nuestro corazón. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por tu presencia. Gracias por la palabra que has hablado a nuestro corazón este día. Y gracias, Señor, porque hoy estamos en el lugar correcto, dándote a ti el valor que tú mereces en nuestra vida. Lo más importante, Dios, para nuestra vida eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues vamos a tomar la oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes, con los frutos de nuestro trabajo. Y quiero leer lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Esta escritura revela dos grandes principios. El primer principio que revela es que nosotros tenemos que tener la revelación de que no somos dueños de nada, que solamente somos mayordomos, que Dios nos ha encargado los bienes que tenemos, pero el dueño de todo lo que tenemos es Dios. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y de la misma manera nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como administradores, como mayordomos de los recursos de Dios. Y aquí hay un mayordomo que le estaba robando a su amo. Pero este mayordomo al final de cuentas entendió que lo más importante no es solamente el dinero, sino lo más importante es que con nuestro dinero podamos ayudar a las personas. Y por eso es que Jesús está mencionando esta parábola y a la misma vez está diciendo que el amo alabó al mayordomo, no porque el mayordomo hizo lo correcto al robarle, sino lo que estaba alabando el amo era que el mayordomo por fin había entendido que la razón de poder tener dinero es para ayudar a las personas. Y por eso es que Jesús dice en el versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, esta palabra falten
en el griego significa para que cuando tú ya no estés en esta tierra, cuando tú ya te hayas muerto, esto quiere decir la palabra falten, quiere decir cuando alguien muere. Y lo que está diciendo aquí Jesús es: yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Quiere decir Jesús en esta escritura que acabamos de leer, que cuando tú y yo usamos el dinero para que más gente conozca a Jesús, cuando tú y yo usamos el dinero para que el reino de Dios se extienda, y cuando tú ya no estés en esta tierra, tu dinero y mi dinero que estuvimos sembrando, que estuvimos dando para que más gente conociera la palabra de Dios y conociera el reino de Dios, dice: cuando tú ya no estés en la tierra, allá en el cielo te van a recibir personas en las moradas eternas para agradecerte por todo el dinero que tú enviaste para que ellos conocieran a Dios, para que ellos pudieran estar hoy en el cielo. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer y hacemos con nuestros recursos. Cada vez que tú y yo damos a Dios nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestras semillas, no solamente lo estamos dando horizontalmente a personas o al pastor o a un ministerio o a líderes en la iglesia, pero dice la Biblia que cuando tú y yo estamos dando nuestro dinero, lo estamos haciendo también de manera vertical. ¿Por qué? Porque dice Dios que en el cielo te van a estar esperando personas para agradecerte por todo lo que tú hiciste para que ellos conocieran a Dios. Darle a Dios es un privilegio. Ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo es un honor y es un privilegio. No es una carga, no es quedarse con menos, no es estar con falta. Al contrario, es poder ser parte de recoger y extender el reino de Dios en esta temporada de la historia. Así que podemos ver estos dos principios en esta escritura que acabamos de leer. Número uno, que somos mayordomos de los recursos que Dios nos da. Y número dos, que nuestros recursos se convierten en personas que van a ir al cielo cuando nosotros damos nuestro dinero para que más gente conozca a Dios. Así que voy a orar por ti, por tu generosidad, por tu corazón para el reino de Dios. Y yo sé que no solamente en el cielo vamos a tener nuestra recompensa, pero aquí en la tierra vamos a ver la recompensa de parte de Dios. Así que Padre, yo te doy gracias por cada hijo tuyo, cada hija tuya, que tenemos esta revelación, que nuestro dar es con alegría y con gozo, porque nos involucramos contigo para que más gente conozca de ti y que tu reino se extienda en todo el mundo. Yo te doy gracias, Dios, por la economía, por las finanzas, por los recursos de cada uno de tus hijos, que cada día están haciendo y honrándote con sus bienes. Y yo declaro, Señor, que tú les sales al encuentro con bendiciones de bien y que tú los sorprendes supliendo sobrenaturalmente lo que ellos necesitan, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición es poder saber que con Dios siempre viviremos lo mejor. Escucha bien, con Dios siempre vivirás lo mejor. Y Dios te está posicionando en lo mejor porque eres su hijo. Y como hijo de Dios y como hijo lavado en la sangre de Jesús, tú irás de victoria en victoria, de aumento en aumento. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje, comparte la palabra que te ha liberado a ti. También va a traer libertad y gozo en la vida de tu familia y de tus amigos. Comparte este mensaje y recuerda que Dios te está posicionando para lo mejor. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.